Técnicas de control. Las técnicas de control son metodologías que recopilan y utilizan información para evaluar el desempeño de los diferentes recursos organizativos, como lo son los físicos, humanos, financieros y también como la organización en su conjunto, de acuerdo a las estrategias organizativas que se tengan en dicha organización. La administración y sus funciones siguen evolucionando para mantenerse al día con los tiempos. La función del control administrativo también avanza con el paso del tiempo, por lo que no dejan de surgir nuevas técnicas. Las técnicas de control brindan el tipo y la cantidad de información necesaria para medir y supervisar el desempeño. La información de varios controles debe adaptarse a un nivel administrativo, departamento, unidad u operación de específicos. Para garantizar la información completa y coherente, las empresas suelen utilizar reportes estandarizados como los informes financieros, de estado y de proyección. Sin embargo, cada área dentro de una organización utiliza sus propias técnicas de control específico. Existen un gran número de técnicas de las cuales se pueden mencionar contabilidad, auditorías, presupuestos, reportes, informes, archivos, que son las memorias de la organización, gráficas, diagramas de Gantt, cálculos matemáticos, redes, cálculos probabilísticos, tiempos y movimientos. No podemos abordar todas, pero sí abordaremos las más importantes y las más utilizadas. Técnicas tradicionales. Son técnicas que han sido utilizados en el ámbito de la organización empresarial y durante un largo periodo de tiempo y que, por lo tanto, todavía siguen en uso. Veremos cuatro: la observación personal, informes estadísticos, control presupuestario y análisis de punto de equilibrio. La observación personal. Esta es una de las técnicas de control más tradicionales. Esta permite al gerente recopilar información de primera mano sobre el desempeño de los empleados. También crea una presión psicológica sobre los empleados para que desempeñen mejor y así consigan alcanzar bien sus objetivos, ya que son conscientes de que están siendo observados personalmente en su trabajo por la dirección. Este, sin embargo, es un ejercicio que consume mucho tiempo y no se puede usar efectivamente para todo tipo de trabajos. Como segundo tenemos los informes estadísticos. Es el análisis general de informes y datos que se utilizan en forma de promedios, porcentajes, indicadores, correlaciones y otros en diferentes aspectos que lleva la organización. Presentan información sobre el desempeño de la organización en las diferentes áreas. Este tipo de información es útil cuando se presentan en distintas formas, como cuadros, gráficos, tablas y demás. Estas permiten a los gerentes leer fácilmente y facilita la comparación de desempeños con los estándares establecidos y con el periodo de tiempo ya transcurrido o anteriores. El tercero es el control presupuestario. Bajo esta técnica se preparan diferentes presupuestos para las diferentes operaciones que se deben realizar en una organización. Estos presupuestos están como estándares para compararlos con los resultados reales y así tomar acciones necesarias para alcanzar los objetivos de la organización. Por lo tanto, el presupuesto se puede definir como un estado cuantitativo del resultado esperado, preparado para un periodo definido de tiempo futuro, con el fin de obtener un objetivo determinado. También es una declaración que refleja la política para este periodo en particular. Esto ayuda a establecer la coordinación e interdependencia entre varios departamentos. Por ejemplo, el presupuesto de compras no se puede preparar sin antes conocer la cantidad de materiales requeridos. Esa información proviene del presupuesto de producción. Este último, a su vez, se basa en el presupuesto de ventas. El presupuesto en general debe ser flexible para que más tarde puedan hacer fácilmente los cambios necesarios en el mismo de acuerdo a los requerimientos que el entorno que tenga el entorno. Aquí podemos mencionar algunos de los presupuestos que se utilizan en la organización: presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de materiales
y presupuesto de capital. Como cuarta técnica tenemos la del análisis de punto de equilibrio. Se utiliza para estudiar la relación entre costos, volumen y ganancias. Determina el marco general de ganancias y pérdidas probables para diferentes niveles de su actividad al analizar la posición general. El volumen de ventas en el que no hay ganancias ni pérdidas se conoce como punto de equilibrio. A través de este análisis, la empresa puede controlar su costo variable y puede determinar el nivel de la actividad en el que puede tener su objetivo de ganancia. Técnicas modernas. Las técnicas modernas proporcionan una nueva forma de pensar y otorgan nuevas maneras de poder controlar los diversos aspectos de una organización. Como primera tenemos el retorno de inversión o ROI. Proporciona los conceptos básicos para determinar si el capital invertido en el negocio se ha utilizado de manera efectiva o no para el rendimiento razonable. El ROI utiliza como un dispositivo de control eficaz para medir el desempeño general de una organización, de sus departamentos o divisiones individuales. También ayuda a los gerentes departamentales a descubrir los problemas que afectan negativamente este indicador. La fórmula más utilizada para el cálculo es ingreso neto dividido inversión total multiplicado por 100. Entre más alto sea el indicador, mejor será el desempeño de la compañía. Análisis de indicadores. Es una técnica utilizada para analizar los estados financieros de una empresa comercial mediante el cálculo de diferentes indicadores. Los indicadores más utilizados por las organizaciones se pueden clasificar en las siguientes categorías: liquidez, solvencia, rentabilidad y rotación. Los indicadores de liquidez se calculan para conocer la posición financiera a corto plazo del negocio y su capacidad para pagar los pasivos a corto plazo. Incluye el indicador corriente y el indicador rápido. Se calcula mediante los activos divididos los pasivos corrientes. Indicador de solvencia. Se calcula para conocer la solvencia a largo plazo del negocio y su capacidad para pagar las deudas a largo plazo. Incluye el indicador de deuda, de propiedad, de cobertura de intereses y otros indicadores. Se calcula mediante la deuda de acreedores dividido el fondo de accionistas. Indicadores de rentabilidad. Ayudan a analizar la posición de rentabilidad de su negocio. Por ejemplo, el indicador de ganancia bruta, el indicador de ganancia neta, el indicador de operación. Indicador de rotación. Ayudan a saber si los recursos se utilizan efectivamente para la eficiencia de las operaciones del negocio. Por ejemplo, indicadores de rotación de inventarios, rotación de deudores, rotación de activos fijos, etc. Una mayor rotación indica una mejor utilización de los recursos. Auditoría de gestión. Se refiere a una evaluación sistemática del desempeño general de la administración en una organización. El objetivo es revisar la eficiencia y efectividad de la administración, mejorar su desempeño en periodos futuros. Juzga el rendimiento general de la gestión en una organización. Su propósito básico es identificar las deficiencias en el desempeño de las funciones administrativas. También garantiza la actualización de las políticas de gestión existentes. También asegura la modificación requerida en las políticas y técnicas de gestión existentes, según los cambios del entorno. Es muy importante la supervisión continua del desempeño de la administración porque esta ayuda a mejorar el sistema de control. PER y CPM. PER, técnica de evaluación y revisión programada, y CPM, método de ruta crítica. Son importantes técnicas de red. La compañía DuPont desarrolló el método de la ruta crítica para controlar el mantenimiento de las plantas químicas. Estas técnicas ayudan a utilizar
realizan diversas funciones de gestión como la planificación, programación e implementación de proyectos de duración determinada, que impliquen la realización de variedades de actividades complejas, diversas e interrelacionadas. Esta técnica utiliza tiempos de inicio próximo, tiempo esperado de la actividad, tiempo de terminación próximo, tiempo de inicio lejano, tiempo de terminación lejana y tiempo de holgura. Este proyecto tiene 5 actividades: A, B, C, D y E, el cual lleva 2 rutas, A, B, E y C, D, E. Para hallar la ruta crítica necesitamos saber los diferentes tiempos que se llevan en este proyecto. El proyecto en cualquiera de las 2 rutas terminaría en 12 días. Sin embargo, necesitamos saber cuál de ellos necesitaría agilizar más rápido porque no se puede demorar. Entonces utilizamos el tiempo de holgura, que como vemos en pantalla, tiene que dar 0. Cuando identificamos esto, hallamos la ruta crítica, que es uno de los aspectos más importantes de esta técnica. Diagrama de Gantt. Uno de los elementos más importantes de controlar es el desarrollo de la realización de actividades que se puedan plasmar en las gráficas. Los gráficos de Gantt suelen utilizarse para mostrar el avance de los proyectos, en virtud que se puedan comparar de forma conveniente la planificación original con el desarrollo real de la actividad. Analizando el mismo ejercicio que se tomó en la técnica PERCE-PM plasmado en el gráfico de Gantt, podemos ver las mismas actividades, las cuales constan de 2 rutas para el desarrollo del proyecto. La ruta en color azul representa una ruta que se puede demorar y el proyecto seguiría estando en las 12 semanas. Pero ¿qué pasa con la ruta crítica, que sería la roja? Este tiempo de las actividades no se puede retardar porque aumentaría el número de semanas de terminación del proyecto, lo que generaría para la empresa más costos y demás inconvenientes que no puedan ser beneficiosas para la empresa. Información de gestión. Brinda información precisa, oportuna y actualizada para tomar diversas decisiones de gestión. Por tanto, es una herramienta de comunicación muy importante, así como una técnica de control muy útil. Control de gestión. El control de gestión tiene 2 definiciones o 2 vertientes. La primera, en un sentido más amplio, que abarcaría todas aquellas funciones dentro y fuera de la empresa, cuyo fin sea controlar su marcha en las diferentes vertientes. Tenemos auditorías financieras, inspecciones fiscales, auditorías de calidad, etc. Todas ellas actualizaciones para controlar la gestión de la empresa. Como segunda definición, tenemos como una función de la empresa enfocada a analizar y suministrar a la dirección de la compañía toda la información necesaria para la elaboración de dicha estrategia para ayudarle a formalizar y ponerla en el valor, desplegarla y controlarla a nivel operacional. La empresa y su gestión. La gestión es la ciencia de la elección y la acción. Sirve para conducir una organización utilizando los medios técnicos, humanos y económicos disponibles. Para gestionar una empresa hace falta teoría y práctica. Hacen falta las ciencias puras como las son las matemáticas, estadísticas, etc. Y ciencias sociales como lo son la psicología, historia, sociología, derecho, entre otras. La gestión de las empresas persigue 2 grandes objetivos en el mundo económico: la rentabilidad y el valor. Por rentabilidad se entiende que toda empresa debe ser rentable si quiere sobrevivir en el medio y largo plazo. La rentabilidad
mezcla la eficacia y la eficiencia. La eficacia para ser capaces de obtener resultados de acuerdo con los objetivos definidos y la eficiencia para ser capaz de gestionar de la mejor manera posible los recursos disponibles, que siempre serán limitados. El valor. El concepto del valor es muy moderno, pero es relevante. El valor se refiere tanto al producto como a la empresa en sí. El valor de un producto no solo es la diferencia entre el precio y los costos, sino realmente la utilidad que aporta el producto en sí. El valor del producto no solo viene de un proceso de producción, sino que también viene dado por demás funciones que lo engloban, como lo son la logística, el marketing, las ventas, investigación y desarrollo, y etc. Esto a lo que Porter llama la cadena de valor. El valor de una empresa es la función del valor de sus productos y servicios, a los que se unen otros valores como la marca, imagen y otros valores. Hoy en día, gestionar una empresa es gestionar todos los procesos internos para conseguir aumentar el valor de los productos y de la empresa en sí. Si tomamos a modo de ejemplo la Torre Eiffel, todos pues la conocemos. Si uno se sitúa debajo de los cuatro grandes pilares que tiene, uno se da cuenta de su solidez y de la inmensidad que tiene. Esta gran estructura requiere de los 365 días del año que un equipo técnico se dedique tiempo para recorrer la torre, apretando tuercas y tornillos, con el fin de estar corrigiendo el desajuste que puede tener por los vientos, las diferencias de temperatura y otros factores que afecten su estructura. Estas personas siempre están arreglando y ajustando esta inmensa construcción, nunca termina. En las empresas pasa lo mismo. Constantemente hay que estar controlando todos los aspectos del negocio, de la organización, los recursos, para poder actuar sobre las decisiones sobre ellos y las medidas pequeñas o grandes que tengan esta gran estructura que perfectamente puede estar sincronizada y ajustada para un mejor funcionamiento. Nacimiento del control de gestión. El control de gestión nace ligado a la producción y al cálculo de los costes. El cálculo de costes no ha existido como tal hasta el siglo XVIII, momento en que las máquinas se agrupan en fábricas a las que van a trabajar los obreros. La empresa se convierte en ese momento en un modelo mucho más complejo que antes, en el que influyen actividades de producción, comercialización, inversión e innovación. A principios del siglo XX, con el Taylorismo y la organización científica del trabajo, la contabilidad se va afinando y empieza a utilizar herramientas nuevas como los costes de estándar, análisis de desviación, control de resultados. Se desarrolla lo que podemos llamar contabilidad analítica y empieza a aplicar tanto a las organizaciones industriales como a cualquier tipo. Los primeros estudiosos del control de gestión aparecieron a principios del siglo XX. Taylor, con su control de la productividad, la pirámide de la empresa química DuPont, que trata de ligar la cuenta de los resultados al balance y a explicar la generación de resultados y la rentabilidad a través de volúmenes y capitales invertidos. Gantt, con el estudio de los costes de estructura. General Motors, con las estructuras de costes por áreas y divisiones. Una vez puesta en marcha la estructura de costes, surge la necesidad de repartir tareas, responsabilidades y objetivos. Las empresas comienzan a realizar presupuestos de labor encargadas por las personas y áreas de los departamentos que saben de la imputación de costes y gastos. Al principio, los presupuestos se basaban en la estabilidad en el tiempo, la utilización de las variables no conocidas y la búsqueda de la minimización de los costes. Este proceso hace que la función de control vaya desarrollándose y configurando su ubicación en la empresa. Los primeros controllers aparecen formalmente tras la crisis del 29, crisis que puso de manifiesto la necesidad de conocer y controlar los costes de la empresa, no solo los de producción, sino que establecer sistemas de planificación
de presupuesto para anticiparse a las posibles alternancias en la economía. A partir de los años 70, estos modelos empiezan a evolucionar debido al cambio del ritmo de las economías y organizaciones, y por supuesto, gracias a la introducción de tecnologías aplicadas al control de gestión. Con ella, los sistemas de planificación, de presupuesto pueden hacer simulaciones, análisis de datos y otras técnicas que son muy útiles. Sistemas de control en una empresa. La función de control de gestión se enmarca dentro de un conjunto de sistemas de control que existen hoy en día en las empresas y que de alguna forma tratan de complementarse. Algunos son obligatorios y otros son voluntarios, como los que vamos a ver a continuación. El primero son las inspecciones sanitarias, medioambientales, laborales y fiscales. Estas inspecciones son de carácter obligatorio. La segunda son auditorías de calidad, certificaciones de calidad y otras certificaciones. Estas certificaciones son de carácter estricto cuando se requiere el cumplimiento de estándares mínimos. Tercero, auditorías de cuentas. Estas generan la opinión de diferentes formas de la organización, las cuales pueden ser favorables, solventes, de opinión denegada o que no tengan opinión. Como cuarto, auditorías internas. Aquí entendemos el cumplimiento de las normas y procedimientos existentes en la compañía. Y como quinto tenemos control de gestión, que es especialmente se trata de controlar la marcha de la empresa. Tablero de control. El tablero de control es una herramienta gerencial que tiene por objetivo principal presentar el estado actual de uno o varios elementos de la medición, indicadores, planes, estrategias e iniciativas de la gestión de una compañía, bien sea a nivel global o por cada una de las áreas o procesos. Una de las características más importantes de un buen tablero de control es su visualización. En el análisis de datos, por ejemplo, hay que saber con claridad cómo vamos. Es importante que lo que se muestra en el tablero esté soportado en gráficas, semáforos, cumplimientos e iconos que sean entendibles para el equipo de trabajo. A partir de ellos será posible empezar a tomar una buena decisión. Tipos de tableros de control. Encontramos cuatro tipos, los cuales son el tablero de control operativo, el directivo, el estratégico y el de control integral. El primero de ellos es el tablero de control operativo. Hay un momento de la vida de las empresas donde el crecimiento obliga a los directivos a alejarse un poco de las cuestiones operativas, delegando algunas de las decisiones más recurrentes que son claves y reservándoselas a las más estratégicas. Es la típica crisis de crecimiento, donde es necesario crecer, dirigir, delegar a partir de la información oportuna. Puede ocurrir que en algunas empresas la clave del negocio y la ventaja competitiva sostenible sea el grado de la perfección con el que se realizan las tareas operativas. Para estos casos, el tablero de control operativo es una herramienta que permite conocer con cierto grado de detalle, de la manera formal a través de una herramienta informática, las variables claves del negocio. Su principal objetivo es llevar a cabo el seguimiento de los procesos o unidades de negocio de la organización y de esta manera presentar y tomar decisiones a tiempo. Idealmente se debe contener información, por ejemplo, del área financiera, de ventas, cobros, carteras, producción. De los tres tableros básicos, este es el que más se asemeja al control de la información y en el cual el uso de la tecnología de la información ha resultado ser muy relevante y necesario. ¿Cuándo tener un tablero de control operativo? Hay una necesidad común en todas las empresas que usan el tablero de control operativo, la necesidad de compartir información entre diferentes niveles y áreas organizacionales. Ante la pregunta, ¿cuándo tener información operativa?
La respuesta es que siempre, ya que la información la necesitamos para manejar las tareas cotidianas. Para saber qué tipo de tablero de control operativo necesitamos implementar, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos. Un estilo de dirección operativo. Todos los días se toman direcciones y se dirige, por lo tanto es conveniente hacerlo en forma sistematizada, sobre todo cuando el director general tiene un alto contenido operativo. Si el tablero no lo provee la información diaria, deja de usarse. Si el gerente general quiere implementar un tablero de control, parece razonable comenzar con un operativo, que actuará de un puente como tipo estratégico. Proceso operativo clave. El tablero de control operativo, considerado muy útil para algunas empresas donde los procesos operativos resultaban clave del negocio. Por clave del negocio entendemos aquellas actividades que tienen un importante impacto sobre la generación de rentabilidad. En caso de una empresa, donde resulta necesario monitorear la evolución diaria y el comportamiento de la comercialización, por ejemplo, hasta la implementación de un tablero, esta información que manejaba un papel en lo que se llamaba papeleo diario. Con la implementación del tablero se busca entender que una computadora puede hacer esto y disponer de la información que había pasado a este nuevo indicador. Con este nuevo sistema de adecuación, el director podrá ejercer un mejor control sobre los subalternos, lo cual muchas veces puede resultar incómodo para la autonomía de los directivos, pero los jefes deberán saber y aprender cómo invertir a partir de dicha información sin romper con los necesarios procesos de delegación y generación de cultura de trabajo en equipo a partir de contar con un tablero operativo. Necesidad de controlar a un tercero. Dice un proverbio chino: la gente no hace lo que el jefe dice, sino lo que el jefe controla. Cuando hay una fuerte relación con terceros, sean proveedores o clientes, donde sea necesario fomentar una relación business to business, o también en empresas muy grandes o descentralizadas geográficamente, será de gran utilidad el tablero de control operativo. Emergencias operativas o financieras. Hay una definición que dice que estratégico es aquello que asegura la supervivencia. Esto queda evidenciado en el momento de emergencia operativa o financiera, cuando hay que dedicarse a lo urgente para sobrevivir. Es entonces cuando la información operativa se convierte en estrategia. Certidumbre estratégica. Cuando hay certeza total en la estrategia, como cuando los inversores se han hecho en una explotación minera o petrolera o contratos de ventas por un determinado tiempo. Tanto más importante pasan a ser las decisiones operativas de la empresa. Procesos de empowerment. Como en todo proceso de delegación, la pregunta es si las personas a las que se les está delegando asumen la parte que les toca. La utilización del tablero servirá para desarrollar el saber, capacitando a las personas, involucrando al personal que empieza a conocer el impacto de sus decisiones que causan en la empresa. Para diseñar un tablero de control se debe tener en cuenta el alcance, que es definido en un periodo incluido en la información. Puede ser en día, en mes o en fechas específicas. La apertura es la forma en la que se puede clasificar la información. Puede ser por concepto, producto, cliente, sector. Tercero, frecuencia de actualización. Hay que definir cada cuánto vamos a actualizar el dato, si va a ser online, actualización diaria, semanal o mensual. La referencia. Es muy útil definir cada indicador con una base de referencia, el cual debe de medirse. Parámetros de alarma. Se fijarán parámetros que van a disparar los distintos tipos de alarma, según sea la magnitud del desvío que se tenga. Gráficos más representativos.
Una situación determinada es normalmente mejor representada a través de gráficos, que convendrá definir si hay que hacer barras, tortas, líneas u otro tipo de gráficas. Responsable del monitoreo. Este está relacionado con el concepto de alarma. En algunas empresas, el tablero es un régimen que debe ser responsable al monitoreo de cada indicador. En conclusión, el tablero de control operativo no es un tablero para la operación, sino para la dirección, pero visto desde una perspectiva operativa. En pocas palabras, es una herramienta de diagnóstico y control operativo, diferente a otras herramientas como puede ser un tablero de control de operación en una planta eléctrica. El segundo tablero es el tablero de control directivo, este orientado al corto plazo. Este tablero tiene como propósito revisar los resultados internos de la organización por sus diferentes áreas, haciendo seguimiento a los indicadores de resultados y en una perspectiva a corto plazo. Se lo ha llamado directivo ya que permite diagnosticar en un simple golpe de vista la situación global que tenga la empresa hacia adentro, a través de cifras, coeficientes, porcentajes y todo tipo de indicadores. El tablero de control directivo es el panel que abarca toda la empresa en su conjunto, segmentándola por las diferentes áreas clave y permitiendo monitorear la evolución de cada área a través de indicadores específicos. Muchas veces los datos que se conocen son los exclusivamente financieros y este tablero de control puede abrir la posibilidad de conocer otros indicadores que tengan mayor impacto. Es conveniente desarrollar un tablero de control directivo en la empresa cuando no hay uniformidad en la información gerencial. Esto quiere decir que los sectores que están dentro de la empresa se quieren sentir dueños de la información. Esto genera que haya propietarios de poder, por lo que puede traer problemas para la empresa. Cuando también existe sobrecarga de la información, es uno de los problemas más comunes que tiene la empresa y en general las organizaciones acerca del papeleo, y es la magnitud de datos que contienen y las copias que envían a los distintos niveles que proponen el beneficio de expandir la información a mayor cantidad de destinatarios posibles. Ampliar la visión del negocio. Uno de los problemas de muchas empresas es la focalización de los resultados financieros de corto plazo, producto de la inflación y otras variables derivadas. Uno de los objetivos del tablero es su metodología, ampliar la visión del negocio que tienen las gerencias generales y particularmente las funcionales. La necesidad de alinear la información con los objetivos estratégicos. La información del tablero en su primer paso es la alineación que debe ser coherente con los objetivos estratégicos. Tener una relación costo-beneficio favorable. La información debe generar más valor que el costo de recopilarla y distribuirla. Esta información nunca será gratis. Tener que evaluar la empresa. El tablero también permite tener una radiografía general de la situación que tenga la empresa, evaluar su evolución y poder efectuar el benchmarking en los principales indicadores para no tener sorpresas desagradables en un futuro. El tercer tablero es el tablero de control estratégico. Este va orientado a largo plazo. Para cualquier directivo de la empresa, el tablero de control pasa a ser el centro del proceso de la dirección estratégica. Puede ser el nexo entre el presupuesto y los planes estratégicos con los operativos. Este tablero de control como centro del proceso de planeación debe servir de retroalimentación para saber cómo vamos y de aprendizaje para ir conociendo mejor a la empresa.
El tablero de control estratégico es una herramienta de diagnóstico que nos brinda información necesaria para conocer la situación y llevar a cabo sorpresas que puedan parecer para la empresa desagradables. Este tablero es una herramienta más general y destinada específicamente a la alta dirección. Incluirá algunos indicadores internos del tablero de control de operación, que son escasos y a la vez la información de la competencia. También encontraremos información del entorno que nos permitirá hacer un diagnóstico de posicionamiento sectorial y global. Se busca también la información externa y futura para poder comparar con nuestros resultados. El tablero de control estratégico es una herramienta útil para que funcione como mecanismo de control para asegurarse que la gente hace lo que espera de ella. Esto implica tener metas claras. La prioridad es adaptarse a la realidad con mayor flexibilidad posible. Si podemos ver los factores del entorno, estos no son controlables por la incertidumbre, pero entonces, si es necesario, tomar acciones ante los posibles cambios que puedan haber en ella. A partir de un diagnóstico previo, cada uno de los actores termina de definir su visión personal con las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Con la opinión de estos, se procede a realizar una encuesta general de calificaciones de las situaciones de la empresa de cada tema del FODA. Ya teniendo este diagnóstico, se efectúa un análisis de situación competitiva por medio de matrices de análisis de negocio que permiten evaluar la fortaleza de cada uno de los mercados que se encuentran las situaciones de los productos. A partir de la situación competitiva, se podrá formular un plan estratégico. Las partes que conforman un tablero de control estratégico son indicadores internos. La mayoría de los indicadores internos claves deben ser seleccionados desde la dirección. Podemos tener de 50 a 60 indicadores, de los cuales tomaremos 10 o 12 que serán los más relevantes. El benchmarking. Este es el proceso sistemático por el cual una organización busca identificar las mejores prácticas e implementar aquellas que conduzcan a su compañía a un desempeño superior. Información clave del sector y el entorno. La información clave del sector permite detectar las tendencias de la industria y de sus alianzas estratégicas. Se deberá de incluir planes e indicadores claves para mi sector que permitan un análisis del factor tecnológico, económico y político. El tablero de control integral es la consolidación en una unidad integrada de los tipos de tableros, el operativo, el directivo y el estratégico, para ser usado primero en los niveles directivos de la empresa hasta avanzar a la dirección estratégica. Esto implica que la información más relevante para dirigir se encuentra organizada y sistematizada en una sola herramienta tecnológica e incorporada en procesos directivos. Por información relevante entendemos aquella que es importante y oportuna, que agrega valor a la gestión, que no distrae la atención hacia aspectos que no sean el foco mismo del problema. El tablero de control integral es una herramienta gráfica de la metodología de Balance Scorecard o cuadro de mando integral, que nos representa en una sola pantalla los objetivos estratégicos de la empresa, estados de indicadores, por ejemplo, e incluso las vinculaciones de iniciativas estratégicas, organizando según las perspectivas financieras, de procesos y clientes, y finalmente el aprendizaje. Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Es una metodología de gestión estratégica utilizada para definir y hacer seguimiento a la estrategia de una organización. Esta metodología, creada por Robert Kaplan y David Norton, permite estructurar los objetivos estratégicos de forma dinámica e integral para ponerlos a prueba según una serie de indicadores
que evalúan el desempeño de todas las iniciativas y los proyectos necesarios para lograr su cumplimiento satisfactorio. La perspectiva financiera tiene que ver con los objetivos especialmente financieros relacionados con la salud financiera y la rentabilidad de la organización. Los ingresos y las ganancias son objetos obvios que la mayoría de las organizaciones enumeran en una perspectiva. Otros objetivos financieros podían ser generar ahorro y costos de eficiencia, mejorar el margen de rentabilidad, aumentar las fuentes de ingresos. Perspectiva del cliente. Esta se centra en objetivos estratégicos que están relacionados con los clientes y el mercado, de acuerdo al tiempo, la calidad de desempeño, el servicio del producto y los costos de propiedad. Aquí encontramos servicio al cliente y satisfacción, participación en el mercado, reconocimiento de la marca. Perspectiva de los procesos internos. Aquí se deben establecer metas y objetivos operativos internos, o en otras palabras, definir qué procesos requieren actualmente la organización y qué debe hacer para mejorar su desempeño. Las mejoras en los procesos, optimización de calidad, aumentar la utilización de la capacidad instalada. Perspectivas de aprendizaje y crecimiento. Cubre un espectro muy amplio. Esta perspectiva a menudo se divide en los siguientes componentes: el capital humano, que va de acuerdo a las habilidades, talentos y conocimientos; el capital de información, las bases de datos que tenga la empresa; sistemas de información, redes, infraestructura tecnológica; capital organizacional, que incluye la cultura, el liderazgo, alineación de los empleados, trabajo en equipo y principalmente la gestión del conocimiento. Beneficios de la implementación del cuadro de mando integral. Uno de ellos es transformar la visión de la organización en acciones reales que se pueden medir y seguir. Ayuda a alinear todas las áreas y actividades de la organización en función de sus objetivos estratégicos y cumplimiento de la visión. Mejora la comunicación interna a las organizaciones con el fin de que todos los miembros tengan conocimiento de su función mientras se estén cumpliendo las metas. Estimula la transformación organizacional a partir de las estrategias que se tengan. Ayuda a dar una estructura lógica a las estrategias que se tengan. Mantiene una estrategia visible y como foco de generación de estadísticas. Produce una mejora en los procesos organizacionales de gestión de la información. Finalmente, tenemos la bibliografía donde se tomaron las referencias para la exposición de esta parte del subsistema de control.